dijiste recién es parte también de lo que vamos a hablar, porque creo que el trabajo, como un pilar de la vida de cualquier ser humano, se manifiesta en todas las áreas. No hay trabajos, digo, de mayor o menor calidad. Hay conciencia en lo que uno hace, de trabajos humildes o de trabajos de alta complejidad, de trabajos a lo mejor que tienen responsabilidades menores y otros que son de altísima responsabilidad. Pero en el fondo, el único termómetro real de la vida para el trabajo es la conciencia con que uno lo hace. No obstante, todos necesitamos proyectarnos en el trabajo. Empieza la vida y cuando ya nos formamos en alguna carrera, algún estudio, algún oficio, estamos pensando cómo insertarnos en el trabajo. Y esa necesidad responde a muchas cuestiones. No solo es la posibilidad de expresar lo que uno tiene o ha recibido como capacidad, como talento, sino que se materializa en una necesidad real de supervivencia. Para vivir hay que trabajar. Por ahí algunos privilegiados no lo hacen, pero en verdad el ser humano se realiza en parte a través del trabajo. Y así como es fuente de realización, también puede ser fuente de mucha frustración, conflicto. Y la propuesta de esta noche es abordar esta temática bajo la mirada de las constelaciones familiares. Y más que la herramienta en sí, a la filosofía que la sostiene, que son los órdenes del amor. Y esta forma de mirar la vida no pretende ser una verdad irrefutable, pero sí un aporte, una mirada que puede contribuir a sanar muchas cuestiones en los temas laborales. Así como los realiza a nivel personal y familiar, hay respuestas que se pueden descubrir en el ámbito específico del trabajo. Porque sin dudas el trabajo es la proyección de la vida personal en otro ámbito. Y a veces llevamos a él aquellas cosas que no tenemos resueltas internamente. Y un poco traje una pequeña guía, porque hay varios puntos que quería tomar, a fin de hacerlo ordenado y que podamos tener como una idea, al fin de la charla, bastante coherente de cuál es la propuesta de esta noche. Esa es mi intención, no sé si va a salir de esa manera. Y en primer lugar, hay una pregunta que quizá todos nos hacemos. ¿Por qué a veces tenemos conflictos en el trabajo? Levante la mano quien no ha tenido algún conflicto en el trabajo. Y me parece que una primera observación es empezar a darnos cuenta cuáles son nuestras resistencias internas en el trabajo. Resistencia tiene que ver con eso de que estoy acá pero no tengo ganas por ahí hoy. O resistencia puede ser también una manera solapada de no tener buen ánimo en el trabajo o de generar de un pequeño desencuentro con un compañero, un jefe, una cuestión problemática cuando a lo mejor no tenía tanta intensidad. Y a veces pueden ser disparadores, esos pequeños conflictos, de preguntas como ¿qué hago yo acá? ¿Hasta cuándo me voy a bancar esto? Por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué estoy haciendo este trabajo? Y normalmente convengamos que la mayor parte de los seres humanos hacen trabajos que no elegirían, pero un motivo superior o una necesidad mayor les hace elegir esas opciones. Es decir, a veces sostenemos como propósito primario la necesidad de ganar un sueldo, tener un dinero para sostener una familia. Y esa necesidad no pregunta de dónde va a venir. Si hay un trabajo que puedo hacer y no tengo otro, tendré que tomarlo. A costa, a veces, de mi elección. Por eso que cuando uno empieza a ver sus resistencias, por supuesto que va a surgir este tipo de cuestiones. Y a lo mejor empezamos a evidenciar un primer punto que me gustaría ampliar. ¿Qué es la vocación y qué es la aptitud para trabajar? Digamos que vocación tiene que ver con aquello que nos nace espontáneamente hacer, aquello por lo cual tenemos facilidad y nos inclinamos a veces naturalmente, sea en cualquier ámbito de la vida. De hecho, la palabra vocación viene de evocare, de lo que viene de adentro, ¿no? De la lectura interior.
Y es un privilegio aquellos que a lo mejor tienen una vocación y la pueden materializar en un trabajo concreto. Pero no siempre ocurre así. Hay muchas personas, y quizá alguno de ustedes aquí esta noche, tiene una vocación por algo, quizá tienen un talento artístico, profesional, científico, de cualquier naturaleza, pero no han encontrado en la vida una manera de traducirlo en un trabajo que les permita vivir de ello. Hay muchísimos casos así. Entonces, esa es lo que llamamos vocación, y muchas veces cuando frustramos ese aspecto de la vida, sin duda se va a ver reflejado en el área donde elegimos trabajar, donde necesitamos trabajar. Entonces, la vocación es algo que todos tenemos, a veces escondida, a veces solapada, pero seguramente que si hacemos un poco de silencio, vamos a encontrar esa inclinación para lo cual nos daría mucha satisfacción realizarlo. En cambio, la aptitud es una capacidad generalizada, porque uno nace y tenemos los seres humanos una cantidad de inteligencias y habilidades. Hoy la ciencia moderna ha detectado muchas formas de inteligencias en una criatura y ver qué habilidad podemos hacer muchísimas cosas en la vida, incluso capacitándonos, podemos aprender y resolver cantidad de situaciones concretas, pero no siempre la habilidad y la inteligencia va de la mano de la intención interna de querer hacer eso. Por eso aptitud tiene la mayor parte de las personas que se adaptan al trabajo que no han elegido. Incluso hacen capacitaciones que perfeccionan su tarea y se vuelven diestros, pero no elegirían ese trabajo. Si pudieran, estarían en otro lugar, quizás siendo aquellos que tienen adentro por vocación. Entonces acá tenemos una conflictividad inicial, porque cuando uno hace lo que no le gusta totalmente, cuando uno lo elige con el corazón y la conciencia, hay un retaseo interior que va a empezar a expresarse, seguramente en la conflictividad relacional con quien trabajo, o a veces en somatizaciones orgánicas. Alguna cuestión me puede pasar en la salud. Y esto son como indicativos de que a lo mejor yo estoy haciendo un trabajo por una sobrevivencia, pero no sé cómo darle un lugar en mi interior para que eso no esté minando mi salud física o mi bienestar interior. Entonces, vocación y aptitud me gusta como tema para plantearnos si lo que estamos haciendo hoy en la vida lo hacemos por vocación o nos hemos adaptado. Aptitud es también haber aprendido aquello que hacemos. Pero más que nada, tratar de no esconder la vocación y buscar alguna manera, alguna estrategia para que ella se exprese. Porque la vitalidad que viene de expresar una vocación va a nutrir la tarea que a lo mejor elijo por obligación. Se entiende fácilmente esto. Pero no siempre lo hacemos porque en el contexto social y digamos cultural del trabajo, donde la competitividad, las exigencias, por ahí demandan tanto de las personas, que no encontramos el tiempo o el espacio para esa escucha. Por eso que observar las resistencias internas empieza a ser el primer paso para elegir más libremente qué es lo que quiero hacer. Y estamos hablando por ahora del hacer. De hecho, es el nombre que le dimos a este encuentro, el qué hacer y el crecimiento personal. Ahora bien, estoy con la vocación, con la aptitud. La pregunta es, ¿busco la valoración personal a través del trabajo? Sería un tercer punto. Sabemos que es un aspecto muy importante de la vida porque invertimos mucho tiempo, mucha energía en él, pero ¿eso da realmente el significado a mi vida? Es decir, ¿me identifico tanto con el trabajo o con la profesión, con el oficio,
que encuentro mi valoración ahí, no hay dudas que poder expresar lo que uno sabe hacer y que sea reconocido genera autoestima. Cuando uno trae a su casa un buen plomero y hace bien el trabajo, o un buen gasista, y uno dice, qué bien, ahora todo funciona, la persona siente que cumplió con su función y su conocimiento fue útil en el servicio a alguien. Pero fíjense qué ocurre, que si uno sostiene la valoración solamente en ese hacer, estas cosas pueden cambiar. A nadie se le ocurriría hoy prepararse para ser lechero, por ejemplo, o afilador de cuchillos, por decir un oficio. ¿Qué significa esto? Que así como la valoración puede dármela la actividad, si la circunstancia de mi vida cambia, y tarde o temprano va a cambiar, puede llegar la desvalorización. Entonces, afirmar el sentido de la vida en el hacer tiene un enorme riesgo, porque todo aquello que es transitorio, y aunque pueda llevar muchos años, termina siendo efímero, no puede otorgarnos sabiduría ni sentido pleno a la existencia. Es imposible pedirle al mundo que nos dé lo que no tiene. No lo puede dar. El trabajo es apenas una expresión del ser humano y necesita que lo reposicionemos en el lugar correcto para no sufrir a lo mejor las consecuencias de haber asentado mi identidad o mi razón de ser en una actividad y empezar a observar que el sentido de la vida no está en el hacer, sino en el ser, y que no importa el trabajo que hago en definitiva, porque hoy más que nunca ustedes deben ser testigos de los jóvenes que están en esa incertidumbre de cómo insertarse en un mundo laboral tan cambiante, tan dinámico, donde los recursos tecnológicos y humanos cambian también con una rapidez que hay que adaptarse mucho para poder tener una actividad. Entonces, empieza esto también a espejar que el sentido del trabajo pasa por la conciencia con que la persona lo realiza. O sea, el quehacer que hace crecer a la persona es el que tiene implicado el ser en lo que hace. Parece un juego de palabras, pero con esto, ¿qué quiero decir? Que la valoración humana nunca puede estar en el hacer. Es apoyarme en lo externo, y lo externo siempre es cambiante. Aquello que cambia nunca puede satisfacerme completamente. Lo hará por una etapa, cumplirá una función. Pero necesito resignificar la actividad desde otro lugar.